El pasaporte mexicano debería ser el más poderoso de todos. Noche en la Ciudad de México. La lluvia reciente había dejado el asfalto de Santa Fe como un espejo oscuro, reflejando las luces de los rascacielos corporativos en un millar de fragmentos de neón. Entre la multitud de ejecutivos que salían de sus oficinas, una figura destacaba: Ximena, una mujer de 30 y tantos años, con un maletín de diseñador en una mano y una maleta de ruedas en la otra. Era una exitosa analista financiera, una de las muchas caras del Nuevo México, ese México que aparecía en las revistas de economía y no en los noticieros alarmistas. Pero esa noche, mientras esperaba su transporte al aeropuerto, una convicción ardía en su pecho con la fuerza de un sol naciente. El México de hoy ya no es el de antes, se dijo. El mundo tiene que aceptarnos, tiene que vernos. Somos la economía número 12 del mundo, nuestro superpeso es una realidad. Ya basta de que nos miren por encima del hombro. En su bolso, junto a su cartera y su teléfono de última generación, descansaba su pasaporte mexicano, ese librito de color verde intenso. Para ella, no era solo un documento, era un estandarte, un símbolo de orgullo y de la dignidad de toda una nación. Al día siguiente, con ese mismo pasaporte en mano, Ximena se dirigió al Aeropuerto Internacional Benito Juárez para tomar su vuelo a Europa. Caminaba con la espalda recta, la cabeza en alto, como si desfilara en nombre de los más de 120 millones de mexicanos a los que sentía representar. Sin embargo, en los aeropuertos de París, en los museos de Londres, en los cafés más elegantes, cada vez que esa portada verde era expuesta, Ximena sentiría el frío contacto de un muro invisible. Nadie le diría nada ofensivo directamente, pero algo era distinto. La temperatura de una sonrisa. La duración de una mirada. El tono de una voz. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que se acumulaban como un veneno lento en su alma. ¿Por qué a él le sonríen y a mí me interrogan?, se preguntaría una y otra vez. Esa pequeña incomodidad inicial se convertiría en una sombra que cubriría todo su viaje. El color verde de su orgullo, con el paso de los días, comenzó a sentirse pesado, como un ancla que la arrastraba a un mar de prejuicios. ¿Acaso la confianza se basa en la fuerza de un país o en la dignidad de su gente? Al final de su viaje, encontraría la respuesta en el silencio de su propia reflexión. No es un país el que cambia la percepción del mundo. Es el valor de una sola persona que, a pesar de todo, elige actuar con integridad y demostrar con hechos lo que vale. Esta es la historia de Ximena, una mujer que transformó su orgullo en comprensión, y que, al otro lado de los muros invisibles, encontró la verdadera esencia del respeto. La mañana en su departamento de Santa Fe tenía una luz pálida, esa luz de madrugada que se filtra por entre los gigantes de concreto y acero. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa, la electricidad que precede a un sueño largamente esperado. Ximena, frente al espejo de cuerpo completo, se ajustaba el cuello de su blusa de seda, observando su propio reflejo con una mirada crítica pero satisfecha. A su lado, junto a la cama perfectamente tendida, la maleta que había comprado para esta ocasión esperaba, de un color verde olivo que evocaba sutilmente la portada de su pasaporte. Sobre el escritorio de cristal, el documento mismo, con el escudo nacional grabado en oro, atrapaba un rayo de sol y lo devolvía con un brillo desafiante. Ximena lo tomó, acariciando la textura del papel con la yema de sus dedos. Respiró hondo. Este es el color de mi tierra, de mi gente, susurró, y en su voz había una mezcla de confianza y un orgullo casi infantil. Más de una década había pasado desde que se graduó con honores de la universidad. 10 años de jornadas interminables en el corazón financiero de la Ciudad de México, de sacrificar fines de semana y desvelos para ascender, para demostrar que podía competir con cualquiera. Finalmente, había alcanzado esa estabilidad económica y emocional que le permitía darse un lujo que antes solo existía en sus sueños: caminar por las calles de Europa. Este viaje no era una simple vacación, era la prueba tangible de su esfuerzo, una medalla que se colgaba a sí misma, un regalo para la joven Ximena que estudiaba hasta la madrugada con la promesa de un futuro mejor. La preparación había sido meticulosa. Cada atuendo, doblado con precisión militar, los mapas y guías turísticas, descargados y organizados en su celular, hasta su perfume favorito, rociado con mesura en su cuello,
como un ritual para sellar el inicio de una nueva era. Se sentía como la mañana de una nueva vida. Al salir del edificio, el taxi ya la esperaba. A través de la ventanilla, la ciudad se desplegaba con su caos familiar y vibrante, pero ese día, para ella, todo parecía diferente, especial. El sol de la mañana se estrellaba contra los cristales de los edificios, tiñendo el paisaje urbano de un dorado espectacular. Por fin, pensó, por fin voy a comerme el mundo. El EASIAM la recibió con su característico estruendo, un universo de voces, anuncios en múltiples idiomas y el constante rodar de las maletas sobre el piso de granito. La luz se derramaba desde el inmenso domo de cristal, iluminando el vestíbulo de salidas internacionales con un resplandor casi celestial. Cada sonido, cada movimiento, parecía la música de apertura para el gran acto de su vida. En este viaje no estaría sola. A través de un foro de expatriados y viajeros, había conocido a Kenji, un joven ingeniero japonés. Sus conversaciones en línea habían fluido con una facilidad asombrosa. Compartían el mismo humor, la misma curiosidad por el mundo. Cuando descubrieron que sus planes de viajar por Europa coincidían, decidieron encontrarse y compartir parte del recorrido. Un japonés, pensó con una sonrisa. Seguro es súper educado y ordenado. Ojalá no se asuste con mi relajo latino. Una mezcla de curiosidad y una ligera ansiedad burbujeaba en su interior. Lo vio de inmediato en medio de la multitud. Kenji era tal como lo había imaginado, pero con un aura de calma que las fotos no lograban capturar. Vestía un abrigo oscuro, de corte impecable, y su sonrisa, aunque tímida, transmitía una sensación de confianza instantánea. Ximena-san, dijo él con un acento suave. Kenji. Qué gusto conocerte en persona, respondió ella, su sonrisa amplia y genuina. Un breve saludo, una inclinación de cabeza por parte de él, una risa espontánea por parte de ella. En ese instante, la tensión del viaje pareció disiparse un poco. Juntos, caminaron hacia los mostradores de la aerolínea. El proceso fue impecable. Entregaron sus pasaportes, el verde de ella, el azul oscuro de él. El empleado de la aerolínea les sonrió, procesó sus documentos con eficiencia y les deseó un excelente viaje. Con los pases de abordar en mano, Ximena sintió una oleada de euforia. Aquí empieza mi mundo, se dijo. El anuncio de su vuelo resonó por los altavoces. A través de los ventanales, su avión, un gigante de metal, comenzaba a moverse lentamente. Su corazón latía al ritmo de los motores. Ahora sí, la aventura comienza, dijo Kenji, su voz reflejando una emoción contenida. Se siente un poco irreal, ¿no crees? Totalmente. Como en una película, respondió Ximena, sus voces entrelazándose con la familiaridad de viejos amigos. En ese momento, Ximena estaba segura. Absolutamente convencida de que el mundo los recibiría con los brazos abiertos. ¿Por qué no lo haría? Eran jóvenes, exitosos, ciudadanos del mundo. Pero no podía saberlo. No podía imaginar que ese pasaporte verde, su orgullo, se convertiría en un espejo que le devolvería una imagen del mundo que no quería ver, una imagen que la confrontaría y la haría cuestionar todo en lo que creía. La puerta de embarque se abrió. El rugido de las turbinas era una promesa de cielos nuevos. Ximena apretó su pasaporte. Voy a poner el nombre de México en alto, pensó, con la determinación brillando en sus ojos. Ignorante de lo que le esperaba, armada únicamente con su fe y su orgullo, cruzó el umbral. La verdadera prueba de su viaje estaba a punto de comenzar. La sala de salidas era un mar de luz blanca y reflejos. El bullicio era constante, una sinfonía de despedidas y expectativas. Ximena sentía su pulso acelerarse, no de nervios, sino de pura emoción. El sueño europeo estaba ahí, al alcance de su mano. A su lado, Kenji revisaba su pase de abordar con una tranquilidad envidiable. Su calma era contagiosa, Ximena se sintió un poco más relajada. Ahora sí, que empiece lo chido, le dijo ella con una sonrisa cómplice. Sí, seguro será un viaje increíble, respondió él. La química entre ellos era natural, fácil.
Juntos se formaron en la larga fila de migración. El aire estaba impregnado del aroma a café y de los murmullos en docenas de idiomas. Ximena miró su pasaporte verde, pasándolo de una mano a otra. Este pasaporte es el orgullo del Nuevo México, se repitió mentalmente, como un mantra. Ya nadie puede hacernos de menos. Esos tiempos se acabaron. La fila avanzó. Primero fue el turno de Kenji. Se acercó al mostrador, entregó su pasaporte azul oscuro. El oficial de migración lo tomó, lo abrió, lo hojeó sin detenerse en ninguna página, y en menos de 5 segundos, un golpe sordo y satisfactorio resonó en la cabina. El oficial le devolvió el documento con una inclinación de cabeza y una sonrisa casi imperceptible. Welcome. Así de simple. Así de rápido. Luego fue el turno de Ximena. Se acercó con la misma confianza, con su mejor sonrisa. Entregó su pasaporte verde. El oficial, un hombre de rostro adusto y ojos cansados, lo abrió. Su mano, que se movía con automática rapidez, de pronto se detuvo. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Levantó la vista y la miró fijamente, un escrutinio que duró un segundo de más. ¿Propósito de su visita?, preguntó en un inglés cortante. La pregunta la tomó por sorpresa. Turismo, respondió, tratando de que su voz sonara firme y casual, pero sintió que un nudo se formaba en su garganta. Vengo a París, luego a Londres. El oficial no pareció escucharla. Pasó las páginas lentamente, una por una, como si buscara algo. Luego, tomó otro documento y comenzó a teclear algo en su computadora. Detrás de ella, la fila comenzaba a impacientarse. Podía sentir las miradas en su nuca, y una oleada de calor le subió por el cuello. La ansiedad empezó a picarle en el estómago. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Finalmente, el golpe del sello, pero este sonó diferente, más seco, más violento. Puede pasar. La voz fue tan impersonal que sintió un escalofrío. Al cruzar la línea, Kenji le esperaba del otro lado con una expresión de extrañeza. Tardaste un poco. ¿Pasó algo?, preguntó. No, nada. Solo una revisión de rutina, supongo, respondió, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sus labios se sentían rígidos. Caminaron hacia la puerta de embarque en silencio. Afuera, en la pista, los aviones parecían bestias metálicas esperando para devorar el cielo. Ximena miraba el espectáculo, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en la cabina de migración. Un sentimiento incómodo, como una pequeña piedra en el zapato, comenzó a molestarla. ¿Por qué a él no le preguntaron nada? ¿De qué sospechaban en mi caso? Le daba vueltas en la cabeza, pero no encontraba una respuesta lógica. Solo quedaba esa sensación, esa pequeña astilla de duda clavada en su confianza. A lo mejor mi inglés no es tan bueno, intentó convencerse. Pero sabía que no era eso. Su inglés era perfecto. Se sentó en una de las sillas de la sala de espera y abrió su pasaporte. La portada verde, que antes le parecía tan vibrante, ahora lucía un poco opaca. La acarició con la mano, sintiendo por primera vez su peso. ¿Qué es lo que vine a buscar en este viaje?, se preguntó. El anuncio final para abordar resonó en la sala. La gente comenzó a levantarse. Kenji tomó su equipaje de mano. Vamos, Ximena. Ya es hora. Su voz amable la sacó de su trance. Se levantó y caminó hacia la puerta. El rugido de los motores se intensificó. A través de la ventanilla del pasillo telescópico, vio un mar de nubes. Trató de convencerse de que solo había sido una coincidencia, una simple casualidad. Pero el eco de ese sello indiferente en su pasaporte resonaba en su pecho. Era el primer sonido de una melodía discordante que apenas comenzaba a sonar. Cuando las puertas del avión se abrieron en el aeropuerto Charles de Gaulle, Ximena sintió como si despertara de un sueño muy largo. La luz suave se filtraba a través de un techo de cristal, bañando la terminal con un brillo dorado y etéreo.
Se escuchaban risas lejanas y el suave deslizar de las maletas sobre el suelo pulido. Inhaló profundamente. El aire era distinto, más seco, con una mezcla de perfume caro y un sutil olor a metal. No manches, de verdad estoy aquí, susurró para sí misma, una sonrisa incrédula dibujándose en su rostro. A su lado, Kenji, con su habitual serenidad, recogía su maleta de la cinta. Propongo que tomemos el tren al hotel, dijo. Puede ser un poco más tardado, pero las vistas de la ciudad al llegar valen la pena. Me encanta la idea. ¡Qué emoción!, asintió Ximena, su risa conteniendo toda la expectación y el alivio de haber llegado por fin. Al salir del aeropuerto, el sol del atardecer teñía la ciudad de tonos anaranjados y rosados. La lucera cinematográfica. En las aceras, la gente llenaba las terrazas de los cafés, conversando animadamente con copas de vino en la mano. El aroma dulce de una panadería cercana flotaba en el aire. Cada escena parecía sacada de una postal. París es hermoso hasta en los sonidos, ¿no crees?, dijo Ximena, maravillada. Cierto. Cualquier cosa que hagas aquí parece tener un toque de elegancia, respondió Kenji. Ximena se sentía pletórica, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo, como si fuera un personaje en esa película perfecta. El hotel que habían reservado era una pequeña joya a orillas del Sena. Una fachada blanca cubierta de yedra, con una antigua farola de hierro forjado sobre la puerta. El lobby era acogedor, con pinturas antiguas en las paredes y una luz cálida que se reflejaba en el piso de madera. Buenas tardes, tenemos una reservación, dijo Kenji, entregando su pasaporte. La recepcionista, una joven de sonrisa radiante, respondió con una voz alegre. Bienvenidos a París. Por supuesto, permítame un momento y les preparo sus llaves. Su trato era exquisito, amable y cercano. El check-in de Kenji fue cuestión de 2 minutos. Luego, Ximena se acercó al mostrador, entregando su pasaporte con la misma sonrisa. Mi reservación está a nombre de Ximena Ortiz. En el instante en que la recepcionista tomó el pasaporte verde, su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Sus dedos, que antes se movían con agilidad, ahora pasaban las páginas con una lentitud deliberada. Un momento, por favor, dijo con una voz notablemente más fría, y desapareció en una oficina trasera. Cuando regresó, la sonrisa se había desvanecido por completo. Lo lamento, pero todas nuestras habitaciones para no fumadores están ocupadas en este momento. Tendrá que ser una habitación de fumadores. Pero en mi reserva especifiqué claramente que quería una de no fumadores, replicó Ximena, confundida. Es lo único que tenemos disponible, respondió la mujer, su tono plano, final. La frialdad de sus palabras la dejó sin aliento. Está bien, dijo finalmente, tomando la llave que la mujer le extendía sin mirarla a los ojos. Cuando se reunió con Kenji en el lobby, él se levantó. ¿Todo bien? ¿Te tardaste? Sí, todo perfecto. Solo un pequeño problema con la habitación, pero ya se arregló, mintió, sintiendo un peso instalarse en el fondo de su estómago. Mismo hotel, misma categoría de reservación. ¿Por qué ese cambio de temperatura tan drástico? Al entrar en su habitación, un leve pero persistente olor a tabaco rancio la recibió. Abrió las cortinas de par en par. La vista era espectacular. Los tejados de París, bañados por la luz dorada del crepúsculo, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Se quedó sin aliento ante tanta belleza, pero en su interior, otra emoción comenzaba a arder. ¿Por qué a él lo tratan como a un rey y a mí me miran con sospecha?, pensó. La pregunta se disolvió en el aire viciado de la habitación. Se sentó al borde de la cama, mirando el pasaporte verde sobre la colcha. El color que en la mañana le había parecido tan lleno de orgullo, ahora se veía triste y apagado. Por la noche, se reunió con Kenji para cenar. La noche parisina era deslumbrante. Las luces de los faroles se reflejaban en los adoquines húmedos y las ventanas de los bistros mostraban escenas de alegría y camaradería. Ximena anhelaba ser parte de ese mundo, fundirse en él. Pero sentía una barrera,
Una frontera invisible que la mantenía al margen. Mañana podríamos ir al Louvre, sugirió Kenji. Ximena sonrió y asintió. Claro, será increíble. Pero su voz sonó lejana, como un eco. El viento del río Sena le acariciaba el rostro. En medio de esa noche perfecta, se sentía profundamente sola. Era como si el mundo le estuviera midiendo, sopesándola, decidiendo si le otorgaba su bienvenida o solo su escrutinio. Al día siguiente, frente a la pirámide del Louvre, esa diferencia se manifestaría de una forma que ya no podría ignorar. El cielo de París era de un azul pálido, casi blanco. La luz de la mañana se reflejaba en las aguas del Sena, dibujando el contorno de la ciudad con una suavidad de acuarela. Ximena, de pie junto a la ventana de su hotel, contemplaba la escena en silencio. Era el mundo con el que había soñado desde niña, exactamente como lo había imaginado. Sin embargo, su corazón estaba inquieto desde la noche anterior. La diferencia en el trato había sido sutil, casi insignificante, pero la sensación de frialdad persistía, como el frío que se cuela por una rendija. Lista, la voz de Kenji, acompañada de un suave golpe en la puerta, la sacó de sus pensamientos. Su sonrisa tranquila fue como un bálsamo. Ximena respiró hondo, forzándose a dejar atrás la negatividad. Sí, claro. Hoy quiero disfrutarlo todo, sin pensar en nada más. Frente al museo, la luz de la mañana atravesaba la pirámide de cristal, creando patrones geométricos en el suelo de la plaza. El aire vibraba con el murmullo de 1000 conversaciones en todos los idiomas del mundo. Parecía el centro del universo. Por fin estamos aquí, dijo Kenji, con la emoción de un niño. Ximena asintió, contagiada por su entusiasmo. Estar en este lugar siempre fue mi sueño. Se formaron en la fila para entrar y pasaron por el control de seguridad. Cuando fue el turno de Kenji, el guardia de seguridad le sonrió amablemente. Adelante. No le pidió ver nada, un gesto de confianza automática. Ximena avanzó, entregando su boleto. El guardia la detuvo con un gesto. Su bolso, por favor. Lo abrió, revisó su interior con una minuciosidad que no había empleado con nadie más. Luego, sus ojos se posaron en el pasaporte que ella llevaba en la mano. Lo miró fijamente durante un segundo, y luego la miró a ella. ¿De dónde nos visita?, preguntó en un tono bajo, casi una acusación. De México. Vengo de vacaciones por 5 días, respondió, intentando mantener una sonrisa, pero sintió un vuelco en el estómago. El guardia no dijo nada más, simplemente le devolvió el pasaporte con un gesto seco y le indicó que podía pasar. Ese silencio fue más hiriente que cualquier palabra. Dentro, el gran vestíbulo resonaba con los pasos de cientos de visitantes. Obras maestras colgaban de las paredes, mitos y leyendas adornaban los techos. Era abrumador. Kenji, fascinado, sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. Esto es increíble. Es como estar dentro de un sueño. La neta, es impresionante, respondió Ximena, sacando su celular para hacer lo mismo. En el instante en que enfocó, una voz aguda y autoritaria resonó a su espalda. Señorita, sin flash. Se dio la vuelta, desconcertada. Un guardia la miraba con severidad. No estoy usando el flash, replicó en voz baja. La mirada del guardia no se suavizó. A su alrededor, Kenji y decenas de otros turistas tomaban fotos libremente. A nadie más le decían nada. De nuevo, esa sensación punzante, ese trato diferenciado. ¿Por qué solo a mí?, se preguntó, pero la pregunta se perdió en la inmensidad del museo. Avanzaban por las galerías. Las risas de otros grupos de turistas llegaban desde lejos. Ximena sentía que sus pies pesaban cada vez más. Tenía frente a ella algunas de las pinturas más famosas del mundo, pero su mente y su corazón estaban en otro lugar. Mira, Ximena. Ahí está la Mona Lisa, la voz de Kenji la trajo de vuelta a la realidad. Detrás de un cristal protector, la enigmática sonrisa de la mujer la observaba. Ximena la miró fijamente. ¿Cómo puede sonreír con tanta calma,
le preguntó en silencio. Sintió que esa sonrisa no era serena, sino que parecía conocer y juzgar la agitación de su alma. ¿Estás bien? La voz preocupada de Kenji la hizo girarse. Vio la genuina inquietud en sus ojos. Sí, solo un poco cansada, mintió, pero sus labios apenas lograron curvarse en una sonrisa. Por la tarde, se sentaron en la terraza de un café cercano. El sol calentaba la mesa. Esta ciudad es una obra de arte en sí misma, dijo Kenji, llamando al mesero. El joven se acercó rápidamente, atendiendo a Kenji con una sonrisa y tomando su orden con esmero. Luego, Ximena habló. Y para mí, un croissant, por favor. La mirada del mesero se desvió de ella hacia Kenji, como si buscara en él la confirmación o la traducción de una orden perfectamente clara. Ese gesto, tan pequeño, tan automático, le dolió como una bofetada. Estoy hablando yo. ¿Por qué lo miras a él? El viento levantó una servilleta de la mesa. La luz del sol era cálida, pero una sombra fría se había posado sobre su corazón. Cuando trajeron las bebidas, el hielo tintineó en el vaso. Kenji debió notar su silencio. No le des demasiada importancia, dijo en voz baja. Seguro fue una casualidad. Sí, claro, respondió ella, pero una voz en su interior gritaba, no es una casualidad. Algo era fundamentalmente diferente. Al atardecer, el viento del Sena les alborotaba el cabello mientras cruzaban un puente. Ximena se detuvo, mirando el reflejo del sol poniente en el agua. Oye, Kenji, comenzó. Siento como si el mundo me estuviera poniendo a prueba. Él guardó silencio por un momento. Luego, dijo con calma, pero eso no es necesariamente malo. Que te pongan a prueba significa que te están viendo. Ximena bajó la mirada. El sol se disolvía en el agua, tiñéndola de un rojo intenso. Ser vista, pensó. Pero aún no sabía si esa mirada era de confianza o de sospecha. La incomodidad de ese día se convertiría en una certeza al día siguiente, en el tren que la llevaría a una nueva frontera. La estación de París Norte, Gare du Nord, era una catedral de hierro y cristal. El gran reloj de la fachada recogía la luz de la mañana, proyectando largas sombras sobre la multitud que se arremolinaba en el interior. Ximena, de pie en medio del gentío, apretaba su pasaporte verde una y otra vez, como si buscara en él una seguridad que ya no sentía. Su destino era Londres. Su corazón, un campo de batalla entre la emoción y la aprensión. Esta estación es impresionante, parece un aeropuerto, comentó Kenji a su lado. Totalmente. Los trenes en Europa tienen una elegancia que impone, respondió Ximena, esbozando una sonrisa. Quería sacudirse los recuerdos amargos del día anterior, la sensación de ser una extraña. Apuraron el paso hacia el área de control de pasaportes. Faltaban 40 minutos para la salida. La luz que se filtraba por el techo de cristal iluminaba las vías del tren. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones y el traqueteo de las maletas. Se sentía parte de ese mosaico global de viajeros, pero al mismo tiempo, se percibía a sí misma como una pieza que no terminaba de encajar. Tras pasar el control de seguridad, se formaron en la fila para el control fronterizo del Reino Unido, que se realiza en la misma estación. Un oficial de uniforme caminaba lentamente a lo largo de la fila, observando a los pasajeros. De repente, su mirada se fijó en ellos. Disculpen. ¿Me permiten sus pasaportes, por favor? Kenji fue el primero en entregar el suyo. El oficial le echó un vistazo de un segundo y asintió. Gracias. Puede continuar. Luego fue el turno de Ximena. En el momento en que el oficial tomó el pasaporte verde, su expresión cambió sutilmente. Sus cejas se juntaron casi imperceptiblemente. Pasó varias páginas, se detuvo en la visa, y luego levantó la vista. ¿Viaja sola? No, viajo con él, dijo Ximena, señalando a Kenji, que esperaba unos metros más adelante. Vamos de turismo a Londres por 2 días. Intentó que su voz sonara tranquila, pero el oficial tomó su radio. Un momento, por favor.
necesito hacer una verificación. El ruido de la estación pareció desvanecerse. Las risas y las voces se convirtieron en un zumbido lejano. El tiempo se detuvo. Kenji la miraba con preocupación. ¿Todo bien?, le preguntó a distancia. Sí, no te preocupes, respondió ella, aunque sentía las palmas de las manos húmedas y frías. Pasaron 5 minutos. 10. Una eternidad. El oficial hablaba por su radio en voz baja, mirando alternativamente el pasaporte y a ella. La gente de la fila pasaba a su lado, algunos con miradas de curiosidad, otros con indiferencia. Uno a uno, todos cruzaban la frontera invisible. ¿Por qué solo yo? La pregunta se repetía en su cabeza como un eco doloroso. Finalmente, el oficial regresó. Gracias por su espera. No hay ningún problema. Su voz era monótona, impersonal. Le devolvió el pasaporte sin una pizca de calidez. Gracias, musitó ella, inclinando la cabeza. Cuando llegó al andén, el Eurostar brillaba con su elegante color plateado. Un tren moderno y hermoso, pero su resplandor, en ese momento, le pareció casi cegador. Ya en su asiento, miró por la ventana sin ver realmente el exterior. Seguro fue solo un procedimiento de rutina, no te preocupes, le dijo Kenji con amabilidad. Sí, seguro, respondió ella, pero su voz sonó hueca. El tren se puso en marcha, y la ciudad de París comenzó a deslizarse hacia atrás. Ximena dejó el pasaporte sobre su regazo. El verde que antes la llenaba de orgullo ahora le parecía un estigma, una marca que la señalaba. El mundo no me mira siempre con los mismos ojos. Esa verdad, poco a poco, se solidificaba en su pecho, pesada y fría. El tren entró en el Eurotúnel. La luz desapareció y todo se volvió oscuridad. Solo se oía el monótono rugido del tren. En esa negrura, Ximena cerró los ojos. Quizás la confianza no es algo que se otorga, sino algo que los países, y las personas, deben construir con el tiempo, con mucho esfuerzo. En ese instante, algo dentro de ella se quebró silenciosamente. Cuando el tren salió del túnel, la luz regresó. El Canal de la Mancha se extendía hasta el infinito, las olas reflejando el sol con un brillo deslumbrante. Era un paisaje magnífico, pero la sombra en su corazón no se disipaba. «Qué bonito», dijo Kenji. Ximena asintió levemente. «Sí. Pero brilla demasiado». Sus palabras no se referían al mar. Se referían a un mundo que, para ella, se había vuelto demasiado duro y brillante. Ese pequeño incidente no fue solo un retraso, fue el momento en que su orgullo se transformó, definitivamente, en una dolorosa pregunta. La mañana en Londres era completamente distinta a la de París. Bajo un cielo gris y plomizo, los edificios de piedra se alineaban con una solemnidad imponente. Incluso el aire se sentía más denso, más pesado. Al abrir la ventana del hotel, el sonido lejano de un autobús de 2 pisos llegó hasta ella. El rojo intenso del vehículo era una mancha de color vibrante en la paleta monocromática de la ciudad, una belleza extraña y melancólica. Ximena respiró hondo. El incidente del tren seguía clavado en su pecho. Esos minutos de espera, de sentirse señalada, volvían a su mente una y otra vez, apretándole el corazón. Solo fue una revisión, fue una casualidad, se repetía, pero cuando las casualidades se acumulan, dejan de parecerlo. Buenos días, la voz de Kenji, tras un par de golpes en la puerta, la sacó de su ensimismamiento. ¿Lista para la aventura londinense? Lista, respondió, mirándose una última vez en el espejo y asintiendo a su propio reflejo. Salieron del hotel y se dirigieron al punto de encuentro para un tour guiado. Londres bullía de actividad desde temprano. Las cabinas telefónicas rojas, los adoquines antiguos, el aroma a café que escapaba de los pubs. Un escenario de película. Pero Ximena no lograba conectar con él, su mente estaba en otra parte. En el punto de encuentro había una docena de turistas, un grupo de estadounidenses ruidosos, una pareja francesa, unos jóvenes alemanes y un pequeño grupo de japoneses. El guía, un hombre de mediana edad llamado John,
Tenía una voz potente y una sonrisa perenne. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Londres, anunció con entusiasmo. Hubo un aplauso general. Ximena también aplaudió, pero el sonido de sus propias palmas le pareció hueco. El tour comenzó. Visitaron una iglesia antigua, una plaza histórica, presenciaron el cambio de guardia. Las explicaciones de John eran amenas y llenas de anécdotas. La gente reía y participaba. ¿Y lo pueden creer? Este hermoso lugar era donde ejecutaban a los criminales, bromeó, y el grupo estalló en carcajadas. Kenji parecía disfrutarlo, tomando fotos y asintiendo a las explicaciones. Ximena levantó la mano. Disculpe, ¿de qué año es este edificio? John la miró por un instante, pero inmediatamente después señaló a otro turista. Sí, usted. Buena pregunta, y comenzó a responder una pregunta completamente diferente, como si la voz de Ximena no hubiera existido. Esperó un momento y volvió a levantar la mano. Disculpe, la pregunta era sobre la fecha de este edificio. Del siglo XVII, respondió John de forma cortante y seca, y sin más, cambió de tema. El silencio que siguió a su respuesta se sintió denso y pesado. A su lado, Kenji susurró, tal vez no te escuchó bien la primera vez. Sí, seguro fue eso, respondió Ximena, pero la sonrisa que intentó dibujar se sentía amarga. A medida que el tour avanzaba, algo en su interior se iba apagando. Cada vez que los otros turistas bromeaban con John, se formaba un círculo de camaradería. Un círculo del que ella se sentía completamente excluida. Nadie era abiertamente grosero, pero la barrera estaba ahí, palpable en el aire. Al final, llegó el momento de la foto grupal. Vengan todos, júntense al centro, gritó John. La gente se agrupó entre risas. Kenji fue llamado por el guía para que se pusiera cerca de él. Ximena se quedó un poco al margen. Intentó dar un paso al frente, pero en ese preciso instante, el clic de la cámara sonó. Listo, foto perfecta. Su movimiento se congeló. Su lugar había quedado ahí, en la orilla, medio oculta en la sombra. Esa noche, de vuelta en el hotel, abrió sus redes sociales. La página de la compañía de tours ya había subido la foto. En el centro, sonrientes, estaban el guía y los turistas europeos y americanos. A un lado, Kenji. Y en el extremo izquierdo, apenas visible, su propia figura. Quizás esta es mi verdadera posición en el mundo, pensó, y un frío glacial le recorrió el cuerpo. No la despreciaban. No la odiaban. Pero la diferencia existía. No era una decisión consciente, era algo disuelto en la atmósfera. Así que esto es lo que significa no ser digno de confianza, se le escapó en un susurro. No se lo decía a nadie. Era su propia alma encontrando, por fin, una dolorosa respuesta. Sobre la mesa de noche, su pasaporte verde reflejaba la luz tenue de la lámpara. El color seguía siendo el mismo, pero la luz que sus ojos veían ya no era la del primer día. Al día siguiente, frente al espejo, Ximena endureció su expresión. Este viaje no le estaba mostrando la grandeza del mundo, sino el peso aplastante de sus prejuicios. Al tercer día en Londres, Ximena estaba sentada en un sofá del lobby del hotel, mirando caer la lluvia a través del gran ventanal. Una lluvia gris y persistente, muy diferente a los aguaceros tropicales de su tierra. El sonido monótono de las gotas contra el cristal hacía eco con el silencio que se había instalado en su corazón. Recordaba cada detalle del tour del día anterior, sus preguntas ignoradas, su nombre nunca pronunciado, su lugar en la periferia de la foto. Pequeños agravios que, sumados, formaban una carga pesada. ¿Por qué duelen tanto estas pequeñeces?, se preguntó en un susurro que se perdió en el murmullo del hotel. En ese momento, apareció Kenji, cerrando su paraguas con un movimiento preciso. Lucía su habitual sonrisa tranquila. Buenos días. ¿Qué plan para hoy? Con esta lluvia. Quizás hoy prefiero descansar un poco. No hacer turismo, respondió ella. Me parece bien.
Yo también estoy algo cansado, dijo él, aunque Ximena sabía que lo decía por ella. Fueron a una pequeña cafetería cercana. El repiqueteo de la lluvia en los cristales y la luz cálida de las lámparas creaban una atmósfera íntima y acogedora. Kenji pidió un té. Ximena, un café con leche. Observó cómo la leche se arremolinaba en el café, creando patrones efímeros. Buscaba las palabras adecuadas. Oye, Kenji, comenzó. Él dejó su taza y la escuchó con atención. En este viaje, no he dejado de pensar en algo. En la confianza. ¿Qué es realmente? Somos dos turistas, dos viajeros. Pero la forma en que nos miran es distinta. El tono de un saludo, la manera en que nos hablan son diferencias mínimas, pero cuando se suman una tras otra, se convierten en un muro enorme. Al decir esto, sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero levantó la barbilla. Pero, ¿sabes qué? A pesar de lo frustrante que es, creo que he empezado a entender. No es que nos odien. No es que me estén rechazando a mí, a Ximena. Es que simplemente no saben. No conocen nada de mi país, de mi cultura, de quién soy yo. Kenji asintió lentamente. Sí, probablemente tienes razón. La ignorancia es la raíz de muchos prejuicios. Hizo una pausa y añadió con suavidad, a pesar de todo eso, has seguido adelante. Eso te hace muy fuerte, Ximena. Sus palabras la conmovieron. No es para tanto. Simplemente no quería salir corriendo. El aroma del café pareció disolver un poco del frío que sentía por dentro. Cuando salieron, la lluvia había amainado. Cerraron los paraguas y caminaron sobre los adoquines mojados. El aire era fresco y limpio. Se oían las risas de unos niños jugando en un parque cercano. Frente a una panadería, el dueño colocaba pan recién horneado en el escaparate. El olor era cálido y reconfortante. El mundo es aterradoramente grande, ¿verdad?, dijo Ximena. Sí, respondió Kenji. Pero por ser tan grande, siempre hay espacio para cambiar. Ximena asintió en silencio. Quizás la que tiene que cambiar soy yo. En ese preciso instante, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes. La ciudad mojada brilló de repente, y el cielo reflejado en los charcos se tiñó de oro. Ximena se detuvo a contemplar esa luz. ¿Sabes una cosa, Kenji? Su voz sonó diferente, más firme. Voy a seguir intentándolo. Aunque nadie me entienda, voy a mostrarles quién soy. Voy a elegir vivir de una manera que inspire confianza, por mí misma, por mi dignidad. En sus ojos había una nueva luz. No era el orgullo desafiante del principio. Era la fuerza tranquila de alguien que ha sido herido pero se niega a ser derrotado. Era una convicción silenciosa. Estoy seguro de que lo lograrás, dijo Kenji, y sus palabras sonaron como una brisa suave después de la tormenta. Era una pequeña esperanza, nacida en medio del dolor. Ximena miró de nuevo al cielo. Las nubes grises se estaban abriendo lentamente. Sintió que, más allá de la luz, un nuevo capítulo de su viaje la estaba esperando. La última mañana en Londres, el cielo seguía cubierto por un manto gris. Al salir del hotel, un viento frío le golpeó el rostro, pero Ximena lo recibió con una respiración profunda, casi como un desafío. La noche anterior, antes de dormir, había escrito en su diario: elijo vivir de una manera que genere confianza. No era una promesa para el mundo, sino un pacto consigo misma. Buenos días, dijo Kenji, uniéndose a ella en la acera. Nuestro tren a Bruselas sale a las 9. Gracias, Kenji. ¿Cómo crees que sea Bélgica? He oído que es un país tranquilo y muy ordenado, respondió con su calma habitual, una calma que ahora Ximena encontraba reconfortante. En la estación de St. Pancras, los recuerdos de su llegada a Londres la asaltaron por un momento, pero los apartó con determinación. No más miedo. No más sentirse intimidada. El anuncio de la salida de su tren resonó en la gran bóveda de la estación. Cruzaron los controles sin problemas.
El Eurostar, detenido en el andén, brillaba bajo la luz artificial. Al ver su reflejo en la ventanilla, Ximena pensó, esta vez será diferente. Tengo que hacer que sea diferente. El tren se deslizó suavemente fuera de la estación. Al salir del túnel, un paisaje de campos cubiertos de niebla se extendió ante ellos. Ovejas pastando, árboles mecidos por el viento. Una estampa de paz. Oye, Kenji, dijo Ximena en voz baja, ¿crees que el mundo es justo? Él reflexionó un momento antes de responder. Probablemente no. Pero a veces, en medio de la injusticia, es cuando puedes encontrar la verdadera bondad de las personas. Sus palabras se asentaron lentamente en el corazón de Ximena. Poco después, un oficial de control de boletos comenzó a recorrer el pasillo. Tickets, please. Como siempre, Kenji fue el primero. El oficial revisó su boleto, le sonrió brevemente. Thank you, sir. Una interacción fluida, sin complicaciones. Luego, le tocó a Ximena. El oficial tomó su boleto y su pasaporte, que debía mostrar junto con el billete. Su mirada se detuvo en la portada verde. Un instante, solo un instante, pero suficiente. Su movimiento se pausó. Disculpe, podría esperar aquí un momento, dijo, su tono repentinamente formal. El corazón de Ximena dio un vuelco. Se sintió helada. ¿Por qué?, preguntó, su voz un hilo. Es solo una verificación de rutina. No tardará. Kenji hizo un gesto para levantarse, pero Ximena lo detuvo con una mano. Está bien. No te preocupes, dijo, aunque sentía que sus labios temblaban. El oficial se fue con su pasaporte hacia el final del vagón. El tren seguía su marcha silenciosa. A su alrededor, la vida continuaba, un pasajero leía el periódico, se oía la risa lejana de un niño. En medio de esa normalidad, Ximena se sentía como una anomalía, una pieza fuera de lugar. 5 minutos. 10. El tiempo se distorsionaba. Finalmente, el oficial regresó. Gracias por su paciencia. No hay ningún problema. Le devolvió el pasaporte. En su rostro no había ni una sonrisa ni una disculpa. Ximena tomó el documento, asintió en silencio y volvió a su asiento. Kenji la miraba, sus ojos llenos de una preocupación silenciosa. Otra vez, susurró él. Sí. Pero ya no importa, respondió ella, y aunque sus manos temblaban ligeramente, su voz era firme. Por la ventana, el paisaje belga se desplegaba. Casas con tejados rojos, campos verdes y extensos, el campanario blanco de una iglesia a lo lejos. La serenidad del paisaje contrastaba brutalmente con la tormenta en su interior, pero al mismo tiempo, la calmaba. ¿Sabes?, Kenji, dijo de repente. Creo que ya no tengo miedo. Este viaje me ha enseñado que preocuparme por cómo me ve el mundo es menos importante que decidir cómo quiero vivir yo. Kenji asintió, una sonrisa de comprensión en su rostro. Creo que ese es el verdadero propósito de viajar. Justo en ese momento, el tren salió de una zona de niebla y una luz suave y dorada inundó el vagón. El cielo azul de Bélgica se abría sobre ellos. Bajo esa nueva luz, Ximena miró de nuevo su pasaporte. El verde, que había sido fuente de tanto dolor, le pareció por primera vez un poco más cálido. Algún día, pensó, este color también será un símbolo de confianza. Y hasta que llegue ese día, yo viviré de una manera que no me avergüence. Su voz interior era serena, pero llena de una nueva e inquebrantable fuerza. El pasaporte brilló por un instante. Y esa luz ya no venía del sol, sino del valor que acababa de nacer dentro de ella. Tras una breve y tranquila estancia en Bélgica, Ximena volvía en tren a París para tomar su vuelo de regreso. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, colores que se mezclaban y se parecían extrañamente al verde de su pasaporte, ahora reposando tranquilamente en su bolso. Los eventos de los últimos días desfilaban por su mente, las miradas de sospecha, los silencios incómodos, las revisiones innecesarias.
Cada uno de esos momentos estaba grabado en su memoria, pero ahora, al recordarlos, ya no sentía rabia ni confusión. Solo una profunda y serena comprensión. Oye, Kenji, dijo, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Dime. ¿Sabes? Al principio de este viaje, mi único deseo era que el mundo me aceptara, que me reconociera. Pero ahora es diferente. Más que ser aceptada, quiero ser alguien en quien se pueda confiar. Kenji sonrió. Creo que esa es la verdadera confianza, Ximena. La que se construye desde adentro. Al llegar a París, la noche los recibió con una brisa suave. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto húmedo. Caminaron en silencio por calles tranquilas, disfrutando de sus últimos momentos juntos. Los viajes son algo extraño, ¿no crees?, reflexionó Ximena. ¿Por qué lo dices? Porque antes de venir, pensaba que eran para conocer el mundo. Pero ahora me doy cuenta de que, en realidad, han sido un viaje para conocerme a mí misma. De vuelta en su habitación de hotel, vio su pasaporte verde sobre el escritorio. Al hojearlo, vio los sellos de entrada y salida, cada uno una cicatriz, un testimonio de sus pequeñas pruebas y de su profunda transformación. «Has cambiado mucho en estos días», le dijo Kenji cuando se despidieron en el pasillo. Ximena sonrió, un poco avergonzada. ¿Tú crees? Sí. Cuando nos conocimos en el aeropuerto de México, parecías un poco a la defensiva, como si tuvieras que demostrar algo. Pero ahora tu sonrisa es natural, es genuina. Sus palabras fueron como un bálsamo. El mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero su corazón ya había cambiado. Y quizás, ese cambio, algún día, podría cambiar la forma en que alguien más la miraba. El día del regreso, en el aeropuerto, Ximena respiró hondo. Miró el pasaporte en su mano y se dijo, no voy a vivir de una manera que avergüence a mi país, sino de una que lo enorgullezca. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, Kenji le dijo, fue un viaje increíble. En todos los sentidos. Para mí también, respondió ella. Hubo momentos difíciles, pero creo que aprendí más de ellos que de cualquier otra cosa. Al cruzar la puerta, miró por última vez su pasaporte. La luz de la mañana lo hacía brillar. Ese color verde había sido su orgullo, luego su dolor, y ahora, finalmente, era el color de su esperanza. Ya en su asiento en el avión, sacó su celular y escribió un breve post, viajar te enseña cómo te ve el mundo. Pero, más importante aún, te enseña cómo te ves a ti mismo. La confianza no es algo que te regalan, es algo que eliges construir, día a día. Presionó publicar y sintió que un gran peso se liberaba de sus hombros. Por la ventanilla, el amanecer comenzaba a dibujar una línea dorada en el horizonte. Gracias, mundo, susurró, y su voz se perdió en el rugido de los motores. Su pasaporte verde ya no era un simple documento. Era el testimonio de su lucha, y el símbolo de su esperanza para construir un mundo con menos muros y más puentes. Una semana después de su regreso, la Ciudad de México seguía vibrando con su caos habitual. El estruendo del tráfico, las voces de la gente, el olor a comida callejera. Pero para Ximena, todo sonaba diferente. En medio del ruido exterior, había encontrado un espacio de silencio y calma en su interior. Sobre su escritorio en la oficina, el pasaporte verde permanecía abierto. Acariciaba los sellos con el dedo, reviviendo cada momento del viaje. Las miradas frías, los interrogatorios silenciosos, todo eso la había hecho más fuerte. Por fin entiendo el verdadero peso de este documento, pensó. En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Kenji. Espero que hayas llegado bien. Estoy seguro de que todo lo que vivimos en ese viaje te servirá en el futuro. Por cierto, me ha surgido una oportunidad de trabajo en China, con una escala de unos días en la Ciudad de México. Si no es mucha molestia, ¿me darías un tour? Ximena sonrió. Podía oír su voz tranquila al leer el mensaje. Él también había cambiado. La semana siguiente, se encontraron en el Zócalo. Detrás de ellos,
La Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional se erigían imponentes bajo el sol. Un escenario completamente diferente a París o Londres, pero igual de majestuoso. «Qué gusto verte», dijo ella. «Igualmente». «Es extraño, solo estuvimos juntos unos días, pero siento que te conozco de toda la vida». Kenji sonrió y asintió. Los viajes tienen ese poder. Reflejan la verdadera esencia de las personas. Se quedaron en silencio un rato, observando a la gente pasar, el ondear de la bandera monumental. «Oye, Kenji», dijo Ximena. «Si volvemos a viajar juntos, la próxima vez no quiero elegir el destino pensando en qué país es más respetado. Quiero ir a un lugar para ver qué tipo de personas son las que construyen el respeto». «Me apunto a ese viaje», respondió él sin dudarlo. Ximena sonrió, y su sonrisa ya no tenía rastro de la tensión de antes. Era la sonrisa de alguien que ya no teme el juicio de los demás, porque ha encontrado la fuerza en su propio camino. El viento de la tarde les acarició el rostro. Su pasaporte descansaba en su bolso, pero ya no era un mero símbolo de nacionalidad. Era la prueba de su viaje personal, el emblema de su decisión de construir confianza, paso a paso. «El mundo todavía está cambiando, ¿verdad?», reflexionó ella. «Sí», dijo Kenji. «Pero el cambio empieza cuando una sola persona se atreve a dar el primer paso». Frente a ellos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en los antiguos edificios. Ese brillo unía el recuerdo de un viaje lejano con la promesa de una nueva historia por comenzar.